De Prometeo nació un hijo, Deucalión. Este, que reinaba sobre las regiones de Ptía, se casó con Pirra, la hija de Epimeteo y Pandora, a la que los dioses moldearon como primera mujer. Una vez que Zeus quiso aniquilar la raza de bronce, Deucalión, aconsejado por Prometeo, fabricó un arca y, tras haber colocado dentro las cosas necesarias, embarcó en ella con Pirra. Zeus, que había vertido incesante lluvia desde el cielo, inundó la mayor parte de la Hélade, de modo que todos los hombres morían, excepto unos pocos que se refugiaron en los elevados montes cercanos. Entonces también se separaron los montes de Tesalia, y todas las regiones, excepto el Istmo y el Peloponeso, fueron arrasadas. Deucalión, conducido en el arca a través del mar durante 9 días y las mismas noches, llegó al Parnaso, y allí, una vez que cesaron las lluvias, desembarcó e hizo un sacrificio en honor de Zeus Fixio. Este, después de enviar a Hermes junto a Deucalión, le ordenó elegir lo que quisiera. Aquel elige que nazcan hombres. Y tras indicarlo Zeus, Deucalión levantaba piedras y las lanzaba por encima de su cabeza, de modo que, de las que lanzó Deucalión, nacieron hombres, y de las de Pirra, mujeres. El pasaje que les acabo de leer es un extracto de la Biblioteca de Apolodoro, recién traducida por Luis Miguel Oveja Martín, que trata sobre el mito de Deucalión y Pirra, un mito que habla sobre diluvio y cuya esencia, cuyos elementos nucleares seguramente les sonarán y les traerán recuerdos de aquella historia bíblica de Noé y de su arca, donde también encontramos esos mismos elementos de la divinidad, el diluvio y el renacer de ese diluvio. Y renacer del diluvio, renacer del barro y salir de ese atolladero en el que nos encontramos es un poco el objetivo que ahora mismo tenemos todos en mente, creo, en estas tierras valencianas, y con el espíritu también con el que estamos todos hoy aquí y hemos escrito este libro que presentamos hoy en el Ateneo Mercantil de Valencia, desde el corazón de Valencia para el mundo y para todos aquellos que nos están escuchando desde los más recónditos lugares del planeta. Se trata de un libro solidario, mito, arte y cultura para la reconstrucción y la esperanza, en el que han participado un importante número de académicos, de divulgadores, gente de la historia, gente que se dedica a la historia del arte, a la filosofía, a la filología clásica, a la comunicación, y que de manera solidaria y absolutamente altruista han querido componer un capítulo y poner su granito de arena también para la reconstrucción. Recordarles que este libro, la imagen la irán viendo a lo largo, la imagen de la cubierta la irán viendo a lo largo de esta presentación y lo tenemos también aquí en la mesa. Se puede adquirir a través de la página web de la editorial, remata.es. A los que estén presentes también lo pueden adquirir aquí in situ a la salida y en algunas librerías solidarias que han querido colaborar para la causa, como Librería Gaya aquí en Valencia, Librería Áurea en Madrid, Babel en Granada y algunas otras. En este libro han participado un total de 27, se compone un total de 27 capítulos. En ellos han escrito autores como María Engracia Muñoz Santos, que me acompaña a mi izquierda, Ana Corrosco Conde, Miguel Ángel Cajiral Vera, alias el Barroquista, Paul Gise, Carlos Javier González Serrano, Jordi Corominas, Marga Sánchez Romero, Marina Escolano Poveda, Luis Manuel López Román, Fernando Lillo Redonet, que nos acompaña online, Néstor Marqués, Merichel Blay, Javier Taté, Andrea Marcolongo, Lidia Merenciano, Jonathan López Vera, David Hernández de la Fuente, Miquel Herrán, Marta González González, Patricia González Gutiérrez, servidor, Mario Agudo, que también nos acompaña online, Alberto Quiroga, que nos acompaña en el patio de butacas, Carmen Sánchez Mañas, el Círculo Hernando Colón, en cuya representación está aquí a mi derecha Alfonso Lombana, Aurora Luque y Rubén Montoya. Y cuenta además con una magnífica, estupenda y alegre cubierta con esas 3 damas de azul del Palacio de Cnosos que ha diseñado la ilustradora Ima Carpena, que también nos acompaña hoy aquí. Mis primeras palabras tenían que ser memoria de las víctimas por la Dana en primer lugar, también de los afectados y para ellos y para toda la gente que sufrió ese fatídico 29 de octubre
y, por supuesto, enviarles nuestro cariño y nuestra solidaridad a todos ellos. Los beneficios de este libro irán para la Fundación Hortasud, así que bueno, estamos en una charla y en un acto que pretende ser solidario y un acto de apoyo para con los afectados por la Dana. Bien, como os decía, el objetivo del acto de hoy es simplemente presentar este libro y discutir sobre algunas de las virtudes, algunas de las cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de afrontar la reconstrucción post-Dana. Todos los que estamos aquí, todos los que han colaborado de manera altruista en este libro, nos dedicamos a las humanidades de una manera u otra, al mundo de la comunicación, el arte, la filosofía, la filología, la historia del arte. Y lo que nos proporcionan todas esas disciplinas es simplemente la conciencia de saber que esto ya ha ocurrido, probablemente también de que ocurrirá de nuevo, tarde o temprano, pero contamos con la experiencia de aquellos que lo han vivido en épocas anteriores y lo conocemos a través de los textos, fundamentalmente. Y con ese espíritu de simplemente traer a colación, poner bajo el foco testimonios de otras épocas en las que han sufrido situaciones similares a la que hemos padecido aquí en Valencia, es más o menos el objetivo principal que se ha tenido a la hora de componer este libro. Como os decía, me acompañan en el patio de butacas Alberto Quiroga, coeditor de este libro, profesor titular de Filología Griega en la Universidad de Granada, amigo y colega. Nos hemos embarcado en diversos proyectos juntos y este sin duda es el más ilusionante de todos, no podía ser de otra manera. También me acompañan María Engracia Muñoz Santos, doctora en arqueología y divulgadora, buena amiga también del Ateneo, que, como comentaba antes Vicente, fue la primera persona que después también de la Dana quiso estar aquí y además en una situación bastante especial. También me acompaña Alfonso Lombana, en representación del Círculo Hernando Colón, luego nos comentará también qué es este Círculo Hernando Colón y a qué se dedican. Y Ima Carpena, ilustradora, amiga, que ha diseñado la cubierta de la portada y nos contará también pues, cómo se inspiró, en qué se inspiró, qué le evocó todo esto para traer esta maravilla de imagen que ilustra esta obra. Y online nos acompañan Fernando Lillo, catedrático de Filología Latina, profesor, divulgador, escritor, con un montón de obras y de títulos a sus espaldas, y también Mario Agudo, periodista y divulgador, un gran conocedor de la Grecia antigua, y yo diría que uno de los mayores expertos en España sobre Alejandro Magno y sobre todo lo que rodea esa enigmática figura y siempre mitificable, por decirlo de alguna manera. Bien, creo que la primera pregunta debe ser obligada para María Engracia. Con su capítulo se abre este libro y además ella, como ha comentado antes Vicente, vivió la Dana en primera persona. Cada uno de los afectados por la Dana tiene una historia distinta, obviamente, pero ¿cómo lo viviste tú? Hola, sí. Pues para empezar, aquella tarde, mirando desde la ventana lo que estaba pasando en la calle, nadie se lo esperaba. Yo vivo en Picaña, no nos lo esperábamos ninguno. Veíamos los vídeos que colgaba la gente de ese puente que se lleva el agua y nosotros estábamos en casa, no sabíamos qué iba a pasar. Pues cuando el agua empezó a correr por la calle, lo primero fue, esto no me está pasando a mí. Esa sensación de que te desdoblas y lo miras todo desde fuera, esto es una pesadilla y mañana me despierto y no va a pasar nada. Esa fue la primera sensación. Pero bueno, todo comenzó, yo vivo a unos 220, 240 metros del Barranco del Pollo. No vivo en el barranco, ¿no? Todo empezó porque mi padre, jubilado, como hacen todos los jubilados, en Picaña y en Paiporta, cuando hay gota fría, se acercan a ver cómo va el barranco. Vamos, es un deporte en los pueblos. A ver cómo va el barranco.
A los 40 metros no llegó mi padre. Vino corriendo, que viene el agua, que viene el agua, que viene el agua. Lo que se me ocurrió, toallas, corriendo. Yo vivo con mis padres, toallas, toallas, gritando por la casa. Puse toallas debajo de la puerta del garaje, en la puerta de la entrada de casa. Y mis libros, que estaban en ese momento en cajas de plástico en el garaje de casa, porque no lo usamos para meter el coche, lo usamos para trastero, básicamente, los usé para hacer fuerza en esas toallas por si el agua venía muy fuerte, porque yo pensé que entrarán 2 dedos de agua. Entró hasta la rodilla en mi casa el agua. Venía con tanta fuerza que hacía sifón en la puerta de casa. Toda la noche se oía el sifón, ¿no? de cómo venía el agua. Y a la mañana siguiente, cuando bajé al garaje a ver cómo estaba todo, las cajas con mis libros, que hacían pila de 3 y 4, una torre de 3 y 4 pisos, se habían volcado, se habían llenado de agua y se habían llenado de barro. Fue una pesadilla, básicamente. Es eso, pensar, esto no me está pasando, esto no nos está pasando, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo puede ser que esto esté ocurriendo en nuestro pueblo, ¿no? Y mirar por la ventana mientras el agua crecía y ver cómo, bueno, para hacernos una idea de cómo iba subiendo el agua, teníamos la referencia de los coches. El agua llega ya hasta la matrícula, el agua llega ya hasta el capó, el agua llega ya, eso era en mi calle, ¿no? Y todos los vecinos estábamos asomados a las ventanas y sabíamos que los vecinos de delante estaban bien porque los veíamos asomados a las ventanas porque todos estábamos mirando, ¿no? Pero los vecinos que no estaban en casas, ¿dónde estarán? ¿Les habrá pasado algo? ¿Y el resto? ¿Y el resto de Picaña cómo estará? Si esto nos pasa a nosotros, ¿qué estará pasando en el barranco? Era lo que se me pasaba por la cabeza, ¿no? en ese momento. Fue, pues eso, una pesadilla, una pesadilla. Y con todo el bagaje tuyo y toda tu experiencia en el ámbito de la arqueología y tu conocimiento sobre la antigüedad, ¿qué imágenes te venían a la cabeza? Porque en tu capítulo hablas de unas imágenes muy gráficas, muy concretas y de unos textos y de unas escenas que nos retrotraen a la épica homérica y prácticamente a una batalla épica. Sí. Bueno, pues en una de esas noches, después de subir de limpiar barro, porque eso, me he pasado 3 meses quitando barro de casa, agotada, muy cansada, con esas super ojeras que gracias, de verdad, lo de las ojeras me llegó muy porque yo tenía esas ojeras, le decía a Vicente, por Dios, voy a salir en la primera conferencia con mis ojeras. Pues en una de esas cogí la Ilíada y eso que haces, lo abres a ver por dónde cae, a ver si me reconforta un poco, me ayuda un poco, porque como todos son batallas y muere tanta gente, dices, pues igual me ayuda, ¿no? Y justo al abrirlo fui a parar al capítulo del río Escamandro, que lucha contra Aquiles, casi mata a Aquiles, al héroe que nadie podía matar, casi lo mata el río. Y yo iba leyendo y iba diciendo, lo entiendo todo, ahora lo entiendo todo lo que describe Homero es lo que yo he vivido, lo que he visto y lo que he vivido después que he estado viendo en las noticias, ¿no? Y fue eso, leerlo despacio, con pausa y decir, esto ya ha pasado antes, pues si ellos han sobrevivido, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? ¿Por qué no vamos a seguir adelante? Vamos a reconstruir y fue eso, fue la Ilíada, me ayudó en ese momento. Lo que pasa es que Aquiles tiene una ayuda especial, ¿no? Sí, claro, tiene a los dioses que están de su parte, está Atenea, ¿no? Y yo tuve a mis propias Ateneas, lo digo en el libro. 5 chicas de estas voluntarias que llegaron a los pueblos desde Valencia, cruzando el puente ¿no? Vinieron 5 chicas, llamaron a la puerta, le preguntaron a mi padre, ¿aquí necesitan ayuda? Y estaba yo sola, estaba con mis padres son mayores, y mi padre dijo, sí, hablad con María en Gracia, necesitamos ayuda. Y ellas fueron pues las que ya abrimos la puerta del garaje y todo se fue hacia afuera, tiramos muchísimas cosas, quitamos barro. Y fue gracias a mis Ateneas que, bueno, ellas creo que lo saben, que pude sobrevivir a aquella pesadilla, fue con ellas, gracias a ellas.
Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ser para Alberto y me van a permitir que me levante y que... Ah, ¿tiene el micro? Estupendo. Muy bien. Bueno, Alberto, tú eres en realidad el artífice de todo esto, la persona a la que se le ocurrió, y yo creo que es algo que te tenemos que agradecer todos. Alberto, creo que tienes que eso es. Así te verán. Estupendo. Como decía, eres la persona la que tuvo la idea de esto desde Granada. ¿Cómo surge esa idea y por qué se te pasó por la cabeza y por qué creíste necesario que gente que nos dedicamos a las humanidades o a la divulgación escribiéramos algo así y pusiéramos nuestro granito de arena y qué podíamos aportar con todo ello? Ahora se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, la idea original fue un poco al ánimo entre Ángel y yo, y surgió en otras ocasiones, en otras presentaciones de libros, en las que también coincidió con María Ingracia, surgió un poco por la desesperación de ver las imágenes, al menos en Granada. Aquí in situ pues tuvo evidentemente que ser mucho peor, pero desde fuera de esta región se veían las imágenes con bastante preocupación, con mucha rabia, con mucha indignación. Y bueno, surgió un primer impulso de ayuda. Evidentemente, desde nuestro ámbito académico poco podemos hacer, no es como si uno fuese una doctora, un enfermero, ¿no? que puede personarse en el lugar. Entonces, lo que quisimos hacer fue, en primer lugar, siendo pragmáticos, intentar recaudar fondos, ayudar, porque sabemos que la distribución de las ayudas gubernamentales de este tipo de catástrofes nunca son rápidas. Y en segundo lugar, quizá más importante incluso, una especie de recuerdo emotivo por parte de todos los que hemos colaborado en este libro y todos aquellos que han contribuido. Y sobre todo despertar la conciencia, o al menos intentarlo desde nuestra disciplina, de la cultura del cuidado. Hay un capítulo, a colación al hilo de lo que decía Engracia, hay un capítulo a cargo de Marga Sánchez Romero, que es compañera de mi universidad y catedrática de prehistoria, que habla acerca precisamente de eso, del cuidado, de la cultura del cuidado, cómo el ser humano no ha avanzado en la sociedad a base de fuerza, sino que como nos hemos hecho fuerte ha sido agrupando esas pequeñas ateneas de las que hablaba María Engracia, ¿no? O sea, haciendo comunidad. De modo que creo que ese sentimiento o esa idea, esa noción desde la perspectiva del mundo académico es fácil transmitirla. Y desde el punto de vista de la intrahistoria, ¿no? Pues claro, nosotros sabemos, los que hemos colaborado con esto, sabemos cómo se ha gestado todo esto, pero sí que me gustaría que contaras cómo hemos sido capaces y cómo has sido capaz también de movilizar a tanta gente y a gente tan ocupada y que está en diversos sitios y que no para de hacer cosas y que han aceptado también colaborar en este libro de una manera solidaria. Pues el proceso ha sido paradójicamente muy rápido y ha sido, gracias a la colaboración de todos los que escriben en el libro, ha sido extraordinariamente rápido. Cualquiera de ustedes abre un libro de corte académico, ese libro, desde que se inicia su proceso de escritura hasta que acaba siendo publicado, pueden pasar perfectamente año y medio, 2 años, 3 años. Este libro empezó a gestarse a principios de noviembre y ya a finales de marzo estaba a la venta. Eso habla muy bien de la predisposición de todos los que han participado gratuitamente, de forma solidaria, y en ese sentido creo que habría que hacer extensivo un poco ese agradecimiento y esa solidaridad a todos los grupos que han participado. El libro se financió parcialmente con un micromecenazgo, una tabula gratulatoria. A través de redes lanzamos varios llamamientos y bastantes personas respondieron haciendo aportaciones para poder sufragar gastos de impresión y así de ese modo que todo lo que se genere con la venta del libro vaya
a los damnificados. Luego, como digo, todos los colaboradores, es muy raro, Ángel y yo y casi todos los que estamos aquí hoy presentes del mundo académico, aquí en casa, conocen que el mundo académico no se caracteriza por ser formal, sino que hay muchos retrasos. Pero en esta ocasión todo el mundo entregó su trabajo a tiempo. La librería o instituciones como el Ateneo Mercantil de Valencia también han ofertado sus espacios para que podamos presentar el libro, de modo que ha sido todo un trabajo comunitario, global. Hablabas de comunidad y precisamente en términos de red, porque al final también lo que se creó es un poco una red, y hoy en día una de las redes más conocidas es Internet, ¿no? Que fue un poco también la que nos facilitó todo esto, paradójicamente, a gente que nos dedicamos a lo arcaico, a lo antiguo, y que nos gusta mucho estar rodeados o nos gustaría mucho estar rodeados de papiros, de pergaminos y de manuscritos. También contamos con gente que viene desde otros ámbitos, pero que también se dedica a divulgar sobre lo que hacemos nosotros y sobre también lo que hace él, porque también investiga, como es Mario Agudo, que nos acompaña online. Mario fue una de las primeras personas en aceptar el encargo, porque tenemos una relación desde hace años, y su perfil además creo que es especialmente interesante porque siendo experto en la comunicación también proporciona un valor añadido, y es no solo el ser un especialista y un buen investigador sobre el mundo clásico, sino también poder ser capaz de analizar los flujos de comunicación, los procesos de comunicación en el mundo moderno y en la actualidad. Desde esa perspectiva comunicativa, ¿cómo calificarías el tratamiento informativo que los medios de comunicación dieron de la Dana? Bueno, pues para mí, ver lo que estaba ocurriendo en Valencia con la Dana supuso una consternación a nivel primero personal, por la gente que conozco allí, por las vidas que estaban perdiendo o que seguramente se iban a perder, y desde mi perspectiva de periodista pues supuso también una conmoción, porque era la constatación de una trayectoria que ya se venía viendo desde hacía tiempo y que suponía la confirmación de los peores presagios de cuando se empezó a investigar el impacto que las redes sociales podrían tener sobre la información tradicional. En el año 2005 yo trabajaba en una agencia de comunicación que obtuvo un proyecto del Ministerio de Industria, convocado por el CENIT, para investigar el impacto que podrían tener las redes sociales, que todavía estaban en un estado muy incipiente en España, en los medios de comunicación tradicionales. Ese proyecto de investigación duró 5 años, yo lo pude dirigir durante un tiempo, y algunas de las conclusiones que se empezaron a atisbar en aquel momento pues se constataron de manera triste, no solo con la Dana, sino con otras crisis que hemos tenido recientes, como por ejemplo el COVID, ¿no? Una de las primeras conclusiones que obtuvimos es que el paradigma habitual de la comunicación, en el cual los medios de comunicación detentaban, digamos, el monopolio del mensaje, se iba a romper. Y se iba a romper en beneficio de un nuevo paradigma que iba a hacer primar la conversación. Claro, esto tiene aspectos positivos, ¿no? Porque, lógicamente, democratiza el acceso a la capacidad de poder emitir mensajes, ¿no? Cualquier persona puede emitir mensajes. Pero, claro, esto que, por un lado, se puede interpretar como una ventaja, cuando no tiene filtro, cuando se meten intenciones políticas, cuando se meten un interés manipulador o simplemente el deseo de hacer dinero, pues se convierte en una perversión del sistema. Y lo que vivimos a día de hoy es un modelo pervertido. Un modelo en el que los medios de comunicación tradicionales, en lugar de plantear la opción de la reflexión, del tratamiento en profundidad, de la reflexión, se han contagiado de la vorágine de las redes, que es una vorágine superficial, sin análisis, que busca el sensacionalismo,
que busca el impacto inmediato, que no tiene memoria, que no tiene análisis, ¿no? Entonces, lo que en aquel estudio que nosotros planteamos hace unos años, bueno, ya casi 20 años, por desgracia, el tiempo pasa muy rápido, aquellas conclusiones en las que se apuntaba la posibilidad de que el periodismo se convirtiera en un contrapunto, en una especie de faro en el cual confiar, pues se ha desvencijado. Y se ha desvencijado porque en el artículo, en el capítulo que publico en el libro, ahí hablo de unas cifras. El 40% de la población española no confía en los medios de comunicación. Un 30% se informa por YouTube, un 13% en TikTok, un 21% por WhatsApp y un 10% en Twitter. Esto es una encuesta del Instituto Reuters. Esto es un drama, porque los medios de comunicación tradicionales, que tampoco eran la panacea, porque los medios de comunicación, no nos olvidemos, siempre han pertenecido a grandes conglomerados empresariales y siempre han tenido una intención declarada y un sesgo declarado, pero al menos conocíamos de qué pie cojeaba cada uno, ¿no? Hablando en Román Paladino, y sabíamos de qué manera interpretar lo que se publicaba en un medio o en otro. Ahora ese filtro se ha perdido. Ese filtro se ha perdido, porque los medios se han contagiado de esa vorágine informativa que hay en las redes. Y esa vorágine a la que cualquier persona con un smartphone puede acceder. Cualquier influencer o cualquier tipo o tipa que tenga un número alto de seguidores puede manipular, puede tergiversar, y lo hemos visto en la Dana de Valencia, con las famosas informaciones acerca de los posibles muertos que iba a haber en el parking aquel, que estaba todavía inaccesible por el agua que había, que se iba a haber 2.000, 3.000 muertos, que el único objetivo que tienen es, aparte de hacer daño, conseguir más rédito a nivel de seguidores, me gustas, likes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la reflexión que yo quiero plantear aquí, o que yo quería plantear con el capítulo, era ¿a dónde vamos a llegar? Si cada vez que tenemos una crisis humanitaria como la del COVID, como la de Filomena o como la de la Dana, en vez de arrimar el hombro y colaborar, lo que vamos a estar preocupados es de si nos están engañando, de qué información creer, de qué información no creer. Entonces, este panorama, que es el que yo he tratado de esbozar en el capítulo, es un panorama realmente triste, porque, en mi opinión, es la constatación de la muerte del periodismo, o al menos de su entrada en la UCI. Porque el periodismo siempre ha tenido la función de intentar trazar una especie de mapa de la realidad, ¿no? La objetividad no existe. Es imposible alcanzar la objetividad, porque cualquier persona, desde la perspectiva personal, tiene que elaborar un relato que interpreta la realidad. Por tanto, estamos siempre ofreciendo un sesgo. Pero una cosa es que la objetividad como tal no exista, y otra cosa es que nos vendamos a una subjetividad interesada. Este es un matiz muy importante, y es un matiz que puede hacer o que está haciendo que el periodismo muera. Y si el periodismo muere, está muriendo uno de los recursos que tenemos para poder estar libremente informados. La información es muy importante, de hecho se garantiza la libertad de información y la libertad de expresión en el artículo 20 de la Constitución. Fijaos que están separados. Una cosa es la libertad de información y otra cosa es la libertad de expresión. Todos tenemos libertad de expresión, pero hasta cierto punto. Porque nuestra libertad de expresión termina donde empieza el derecho de todos los demás a recibir una información veraz. Uno no puede tener libertad de expresión para mentir o para manipular. Eso no es libertad de expresión. Eso conculca un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de información, a recibir una información veraz. Y esa información veraz nos va a permitir actuar como ciudadanos, de manera que si se muere el periodismo y si se muere la confianza en la información, se muere parte de nuestra democracia. Porque nosotros somos ciudadanos en la medida en que podemos tomar decisiones. Y podemos tomar decisiones en la medida en que estamos bien informados, o informados de una manera equilibrada. Y ahora también quiero decir que la responsabilidad es nuestra, muchas veces, porque le damos pábulo a informaciones que son inverosímiles.
y hacemos sangre y compartimos memes y compartimos historias o compartimos noticias sin haber contrastado cuál es la fuente o de dónde viene. Y eso hace todavía mucho más daño porque propaga esas bulos y esas falacias que surgen. Y ya no me quiero extender más porque si no ocupo toda la conferencia. No, Mario, justamente te quería preguntar sobre esto último que estabas comentando. A nivel individual, ¿qué podemos hacer para evitar toda esta propagación de bulos, de fake news, que hoy en día circulan como la pólvora por las redes, que nos llegan a todos por WhatsApp y que es, o por cualquier tipo de red social, y que es difícil desmentir, y también es muy cansado estar diciendo de manera individual a cada persona, a cada contacto, a cada amigo, oye, esto no es falso, etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo, en principio, es difícil. Como ciudadano, el panorama es complicado, porque incluso confiar en los medios tradicionales no resulta fácil. Como he dicho, se están contagiando los medios tradicionales, no voy a decir cabeceras, ni emisoras de televisión, ni cadenas de radio, por respeto, pero no hay más que escuchar un programa o ver la televisión o leer la prensa para darse cuenta de que empieza a contagiarse el periodismo de esa vorágine informativa que rodea a los medios, las redes sociales. De hecho, muchas veces las noticias saltan de las redes sociales a los medios tradicionales, ¿no? Entonces, no se trata de desconfiar absolutamente de todo, pero sí de intentar ser racionales, intentar tener un espíritu crítico, no ser tan acríticos como parece la mayoría de la población, que se cree muchas veces lo primero que les pasa por la pantalla del móvil. Y ojo con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones todavía están más vinculadas a esa manera de informarse, ¿no? Estos datos yo no los desgloso en el capítulo, pero si analizamos por edades, el panorama de los nacidos en los años 2000 hacia ahora es todavía más desolador. Entonces, para no ser caldo de cultivo de la manipulación, lo que tenemos que ser es muy críticos. Tenemos que intentar estar bien informados, leyendo medios tradicionales y sometiéndolos a una crítica muy exigente, ¿no? Pero claro, aquí viene otro problema, y es quién tiene espíritu crítico y cómo se forja el espíritu crítico, ¿no? Ahí las humanidades juegan un papel fundamental. Y yo creo que las humanidades lo que nos pueden ayudar es precisamente a construirnos como personas racionales y críticas. Y esa es la principal aportación que nos pueden hacer y es la mayor utilidad que a día de hoy veo a corto plazo. Muy bien. Al final, las redes, Internet, es una ventaja, sin duda, ¿no? para el progreso de la humanidad. Ahora mismo también nos permite estar hablando con vosotros dos, de hecho, desde aquí, desde Valencia, cómodamente, y vosotros en vuestro salón de casa, pero obviamente venimos de una época en la que todo era papel. Ahora en la Dana lamentablemente era papel mojado, ¿no? Esos libros de los que hablabas antes, y eso enlaza un poco con el capítulo del Círculo Hernando Colón, que habla justamente sobre libros mojados, en una época en la que no existía esa posibilidad de tener una pieza, una obra literaria en una pantalla y consultarla, y se tenía que consultar siempre en papel, además en un papel mucho más y en un tamaño mucho menos cómodo que estos que tenemos hoy en día, sino que bueno, se trataba de libros bastante voluminosos. Habláis de esos libros perdidos, esos libros anegados. ¿Qué tienen de particular? Muchas gracias. Sí, mucho, ¿no? Quizá antes de responder a la pregunta quisiera decir que yo vengo aquí con un doble honor, ¿no? Simplemente es para mí un honor estar aquí, y también es un honor venir representando al Círculo Hernando Colón, que es una asociación de jóvenes estudiantes de filología latina y griega que investigan precisamente el Renacimiento, investigan la presencia del latín y el griego durante los siglos XIV al XVII, que son un poco unos años que quedan fuera del mainstream, ¿no? Y quizá a lo mejor estos jóvenes que han promovido esta locura están también fuera de ese mainstream que circula en nuestra sociedad.
Y efectivamente tiene mucho que ver con Hernando Colón, porque Hernando Colón inspira a estos jóvenes a investigar o a trabajar el latín y el griego, y a Hernando Colón le pasó una cosa muy dolorosa, y es que era una persona que viajaba por toda Europa, y en concreto en 1521, después de hacer un periplo grande por Europa y por Italia, encargó a un noble de la zona de Venecia que enviara unos libros, unas cajas de libros desde Venecia hasta Cádiz. Más de 1000 ejemplares, casi 2000 libros, cuadernos, notas, apuntes, manuscritos, fueron empaquetados en diferentes arcones, metidos en estas naves, y estas naves se hundieron en el Mediterráneo. Es decir, en algún punto del Mediterráneo está esta colección que Hernando Colón había comprado en 1521 por toda Europa. Lo que pasa es que tenemos la suerte o la curiosidad de que Hernando Colón era muy minucioso y él apuntaba todos y cada uno de los libros que compraba. De este modo, en la lista de los libros que tenía y que él mandó de Venecia a Cádiz, anotó la colección de estos libros hundidos y le dio el nombre tan poético de los libros anegados o naufragados. Es decir, los libros naufragados, los libros anegados, es aquella colección de libros que yacen en el fondo del Mediterráneo. Y efectivamente es muy evocador la cuestión simplemente de los libros, ¿no? Del libro anegado, es un motivo muy poético, pero tiene también una parte muy esperanzadora, y es porque el libro anotado que está registrado existe, aunque solamente sea en nuestro imaginario, porque hay muchos de estos libros o manuscritos únicos que se han perdido, por lo menos el recuerdo existe. Y precisamente la existencia de ese ejemplar es lo que le da la esperanza que encaja también con este libro. Y de ahí viene la locura de estos jóvenes en esta vorágine, en este momento en el que todo el mundo tenía los ojos puestos en Valencia, de intentar contribuir de alguna forma. Se han hablado de redes. Ángel promovió muchas redes de ayuda, de solidaridad, de muchos tipos. Y, lógicamente, los que somos humanistas no sabemos arreglar cosas de fontanería, no sabemos hacer cosas de electricidad, pero sí sabemos excavar y explorar el recuerdo en nuestro pasado, en nuestra historia, en nuestras letras. Y este grupo de jóvenes pues investigó, rastreó y efectivamente demostró que en la esperanza de los libros anegados podemos encontrar muchas cosas, más de las que imaginamos. Y entre esos libros, porque has dicho el número exacto de libros, de los que perdió eran alrededor... Casi 2000. Casi 2000. Entre esos 2000 libros, ¿cuál sería el más especial de todos ellos desde nuestra perspectiva moderna? Es decir, un libro de estos que hoy en día pueda ser conocido o que a la gente le pueda sonar. Claro, la cifra es difícil siempre, ¿no? Porque dentro de estos ejemplares hay a lo mejor manuscritos de 2 hojas. Entonces, por eso, como libro hay que andar ahí siempre con mucha prudencia. Y había muchas cosas, había libros completamente desconocidos para nosotros hoy en día, es decir, ediciones que no existen o de las que no tenemos ninguna noticia, nada más que este título. Algún día a lo mejor algún buceador lo encuentra en el Mediterráneo. Y en el caso de Colón, hay seguramente ejemplares que él tenía mucho cariño. Un poquito antes de estar en Italia, Colón había estado en Worms, en la famosa ciudad donde Lutero sería condenado. Es decir, Hernando Colón y Lutero no se encontraron, a pesar de que nos gustaría coquetear con la idea, pero Hernando Colón sí que sabía que en 3 meses se iba a condenar o se iba a juzgar allí a Lutero. Y Hernando Colón, como buen amante de los libros que era, compró prácticamente todo lo que se había escrito hasta ese momento de la Reforma. Es decir, libros de Lutero, libros de Zwingli, libros de otros muchos personas implicadas en la Reforma. Todos estos libros los mandó, curiosamente, en las galeras y se hundieron. Y la casualidad que esos libros Colón los volvió a comprar, pero nunca los anotó. Es decir, los libros que Colón tenía de Lutero estaban en su biblioteca, pero con una presencia muy callada, muy oculta. Yo me he encontrado 2 en la biblioteca colombina, efectivamente ejemplares de Lutero comprados después, que sobrevivieron a la Inquisición solo y exclusivamente porque no ponía en el papel el título que era de Lutero. Como son unos tratados sobre la Eucaristía, pues nadie se dio cuenta. Entonces yo sí creo que esos libros que Lutero escribió y que Colón compró posiblemente eran uno de los que más añoró, porque es posible que después de la condena de Lutero, en 1521,
fuera muy difícil desde la perspectiva de Sevilla e incluso en la perspectiva europea adquirir esos ejemplares. Entonces yo sí creo que precisamente la reforma protestante en la biblioteca de Hernando Colón es una de las cosas que más le dolió y que quizá nunca llegó a completar. ¿Están anotados esos volúmenes de Lutero? Los que se hundieron, sí. Los que están en la Colombina. En los catálogos de Colón no. En los catálogos de Colón esos libros pasan desapercibidos. Es decir, te los encuentras y ahora ya hoy en día sí se sabe que son de Lutero, pero en su momento no. Es decir, son libros fantasma. No solamente anegados, libros fantasma. Tiene ahí ese punto casi de novela, ¿no? Sí, no, sin duda esto da para una novela, probablemente, así que bueno, también animaros a ello. Bueno, lamentablemente la pérdida de libros, como decías, es una pequeña tragedia, ¿no? Como sufrió Hernando Colón, pero claro, no deja de ser, no es nada comparable con la pérdida de seres humanos, y de ello nos habla en parte Fernando Lillo en su capítulo, no tanto de la pérdida en sí, sino del consuelo, que es uno de los valores y de los actos humanos que, bueno, de una manera más solidaria se pueden realizar cuando se produce tristemente un fallecimiento o la pérdida de una vida humana. En una catástrofe como la que se padeció aquí en Valencia, el número de víctimas fue muy elevado y, bueno, desde el más absoluto respeto y desde la más absoluta empatía, Fernando ha escrito un capítulo sobre el consuelo, que en la antigüedad no consistía solo en un acto de confort, de estar al lado de alguien que había sufrido una pérdida, sino que también se convirtió en un ejercicio literario. Un ejercicio literario que tenía toda una serie de estructuras, usaba toda una serie de tópicos, al estilo de cómo se producen hoy en día algunas de estas manifestaciones de consuelo, como las que solemos utilizar, como te acompaño en el sentimiento, mi más sincero pésame, etcétera, etcétera. Pero, Fernando, ¿cómo eran estos escritos de consuelo entre los romanos? Y bueno, también los griegos los tenían, así que bueno, háblanos un poco sobre cómo eran estos ejercicios consolatorios. Sí, como bien has dicho, cuando nosotros una desgracia como la que ha sucedido, pues ¿qué es lo que se te ocurre? Pues no tengo palabras, es muy difícil expresar lo que siento, ¿no? Pero cuando tú me invitaste a colaborar, dije, pues yo creo que los antiguos pueden ayudarnos en esto. Ellos estaban seguros de una cosa, que las palabras tenían un valor muy importante y podían aliviar el dolor. Creían en que las palabras, los razonamientos filosóficos, podían aliviar esa pena por cualquier tipo de desgracia, lo sabía para cualquier tipo de desgracia. Entonces, un poco lo que hemos hecho también en conjunto todos con este libro, ¿no? Creer en la palabra, creer en el poder sanador de la palabra. Séneca, que es uno de los cuyas consolaciones han conservado, él se veía a sí mismo como un médico del alma, ¿no? Como alguien que escribía útiles medicinas que no solo serían útiles para los hombres de su tiempo, sino también para el tiempo del futuro. Entonces, cuando sucedía alguna desgracia, como digo, pues los filósofos, los escritores, empleaban un género literario que se llama la consolación, que solía llevarse a cabo en forma de carta o en forma de breve tratado, en el que a través de unos elementos filosóficos querían que el afligido superara ese dolor, bien por una pérdida personal o bien por una pérdida material. Entonces realmente era este poder de la palabra lo que a ellos les interesaba muchísimo. Y algo muy importante era adecuarse a quién le estaban hablando, ¿no? Es una de las normas de la retórica, adecuarse a quién estás hablando. De hecho, tenemos una autoconsolación perdida, por desgracia, solo tenemos fragmentos, que el famoso orador Cicerón se escribió a sí mismo, siguiendo las normas del género, pero alterándola en el sentido de que fue el que hizo una autoconsolación por la pérdida de la muerte de su hija Tulia.
Has hablado de Cicerón, has hablado de Séneca. Bueno, son dos de los filósofos, de los pensadores latinos más ilustres, más conocidos, y también muy vinculados a una doctrina filosófica que no voy a mencionar, pero que hoy en día está muy en boga, manipulada, tratada de una manera muy al siglo XXI, seguramente en relación también con lo que comentaba Mario anteriormente, y que está muchas veces detrás de estas consolaciones, ¿no? Además de esta doctrina filosófica, ¿qué otros pensamientos, qué otras escuelas, qué otras corrientes existían en estas consolaciones y cómo eran capaces de intentar plasmar con palabras esa doctrina y utilizarlo y vehicularlo a través de las palabras con el objetivo del consuelo? Bien, como has dicho, el objetivo era el consuelo. Entonces aquí no era tan importante escribirse a una escuela filosófica u otra. Entonces los tópicos literarios, los motivos de consuelo se cogían de todas las escuelas. Había un eclecticismo. Se podían coger motivos epicúreos, se podían coger motivos estoicos, cualquier motivo que fuera útil para la persona concreta a la que se estaba dirigiendo, pues ellos no tenían problema en utilizarlo. Es importante saber que al lado de estos preceptos, ¿no?, de estos preceptos filosóficos, que luego diré alguno, estaban también los ejemplos, es decir, ponían ejemplos de personas que en desgracias similares se habían comportado de un modo valeroso o de un modo fuerte, que habían tenido fortaleza. Y Séneca dice que los preceptos son un largo camino y que el camino más corto son los ejemplos. Es decir, que los ejemplos podían hacer más mella en el afligido, podían darle mayor consuelo que el simple enunciado de distintos preceptos filosóficos. ¿Cuál era uno de los más importantes? Pues evidentemente todos tenemos que morir. Y si esto lo pensamos, que se llamaba la praemeditatio mortis, pensar en la muerte, pensad que esa posibilidad está dentro de la vida, pues cuando llegara el momento estaríamos preparados para afrontar ese momento. La vida no es estable, la vida es inestable. Por lo tanto, debemos estar preparados en cualquier momento para poder afrontarla. Este era uno de los preceptos más interesantes. Otro precepto que también está en consonancia con lo que hemos trabajado nosotros en este libro es que el trabajo intelectual podía ser un útil consuelo para distraer la mente de esas angustias, de ese dolor. Entonces, digamos que estamos ayudando también en ese aspecto, ¿no? El trabajo intelectual como consuelo. Como útil medicina para poder afrontar esta sensación de dolor indescriptible que no podía tener remedio. Y después también, si era en un caso de pérdida de una vida, se exponía el dilema socrático. El dilema socrático es simplemente decir que si el muerto ha fallecido y no hay otra vida, pues no sufre. En cambio, si hay otra vida o si hay en la antigua filosofía, sobre todo, una vida intelectual superior, ¿no?, antes de que los cristianos introdujeran el consuelo de la resurrección, Séneca y otros filósofos pues decían que el fallecido podía entrar pues bien en el Elíseo, si era poético, o bien en una especie de conocimiento intelectual en las estrellas, bueno, una especie de otra vida mejor que esta, ¿no? Entonces, las dos posibilidades se contemplaban y las dos posibilidades eran consoladoras a sus ojos. Por lo tanto, lo importante era eso, conseguir un consuelo y conseguir este consuelo a través de las palabras. Otro consuelo que a lo mejor a nosotros nos llama la atención era el que se llamaba el tópico del non vidit, no vio, es decir, murió antes de tiempo, pues no ha podido ver todas las gracias que están sucediendo ahora en la actualidad. Así que ha sido afortunado porque no las está viendo, ¿no? Y tenían un sinfín de tópicos, algunos de los cuales nos parecen que no nos consuelan, pero hay otros muchos que sí que... Lo importante, más que la eficacia, era el intento. El intento que estamos haciendo también nosotros ahora de dar ese consuelo, de ofrecer un consuelo, de anclarse en unas palabras que puedan aliviar nuestro sufrimiento. Muy bien. Y de palabras, bueno, hemos sido sobrados en este libro, obviamente,
Pero también contamos con una imagen de portada preciosa que me gustaría también que se pudiera proyectar en la pantalla para que los que están in situ la puedan ver. Irma, aquí aparecen tres señoras. Cuéntanos un poco quiénes son estas señoras que aparecen en la cubierta y bueno, ¿cómo fue ese proceso creativo? Bueno, pues yo quería inspirarme en una imagen figurativa, importante también, un poco haciendo simbiosis con lo que había ocurrido, y hablando contigo pues encontré este fresco, ¿no?, que se encontró en 1900 con 3 mujeres y que se llaman Damas en Azul. Y bueno, ya me comentó. Él me hizo aprender bastantes cosas y entre ellas pues me pareció una imagen muy, muy potente. Y además un poco el enlace que le di yo a nivel figurativo para empezar a ilustrar era que formaban parte de una sociedad que también fue devastada por una inundación, y todo empezó ahí. Tema también de las ojeras, ¿no?, del paso de la gente, ¿no?, lo que estaba sufriendo a nivel físico, pero bueno, sin tampoco quitarle esa pantonera o esa selección de colores cálidas para darle un poco de calidez a lo que era la portada, y añadiéndole también las herramientas básicas cuando íbamos todos a ayudaros, los que pudimos. Y bueno, básicamente es esto. Claro, lo que has hecho ha sido actualizar una imagen que tiene aproximadamente unos 3.500 años de antigüedad. Y no solo la has actualizado, sino que además la has actualizado teniendo en cuenta un contexto muy específico, y es lo que se ve ahí. Cuéntanos un poco sobre los elementos que acompañan a estas mujeres y cómo se puede actualizar una imagen de este tipo y también transmitir al mismo tiempo alegría, calor, como comentas, para intentar mandar un mensaje positivo. Pues parece ser que estas mujeres formaban parte de rituales. Para mí también el tema de poder ir a ayudar era un ritual, ¿no?, de meditación y de preparación, ¿no?, para poder ayudar a toda esta gente y ver por primera vez en tu vida una catástrofe así de grande. Tampoco quería quitarle toda la ornamentación que tenían estas mujeres, porque formaban parte de rituales de ceremonias. Hablando de este tipo de ornamentación, luego ya los accesorios, ¿no?, de las palas y de los cepillos y mascarillas. Bueno, quise también un poco hacer una mezclita de todo sin dejar la esencia de ninguno de los 2 rituales, ¿no?, de los que quería hacer el mixtape. Sí, los elementos rituales sabemos los que nos dedicamos a la antigüedad que son una parte muy importante, así que felicidades también por ello. Bueno, nos vamos acercando al final de esta charla. Yo sí que quería lanzaros una pregunta abierta antes de acabar, que bueno, deberéis contestar más o menos breve, porque creo que vamos de tiempo más o menos, vamos bien, estupendo. Vale, pues entonces podéis alargaros en el debate un poquito, si queréis. Y es sobre todo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, qué episodios de la historia, de la literatura, o qué escenas entre los mitos creéis que pueden ser útiles para afrontar la reconstrucción aquí en Valencia, a propósito de la Dana, y para hacerlo con esperanza, como acaba el título del libro. Bueno, yo creo que se me ha ocurrido una cosa, según lo estabas comentando, ¿no? Reconstrucción, yo creo que tiene algo, es una palabra, ya que somos filólogos y entramos siempre en la lengua, reconstrucción, ¿no?, es volver a construir algo de nuevo, y yo creo que en ese sentido los mitos o el pasado nos puede servir para buscar cosas que han sucedido. Y una de las cosas que también nos llamó la atención preparando el artículo sobre los libros anegados es que en la historia se anegan pocos libros. A pesar de ser un drama y algo que nos ha pasado a todos con muchísima frecuencia, creo que sorprendentemente en la historia hay pocos libros hundidos. El motivo del libro que se hunde es escaso. Y yo creo que precisamente eso nos debe hacer
abrir los ojos a buscar aquellos detalles que menos están contados para precisamente poder fijarnos en ellos y seguir edificando, ¿no? Y yo creo que en la poesía de los detalles pequeños, y creo que en este libro hay algún ejemplo en las palabras del propio Ángel al comienzo, ¿no?, de lo que puede pesar un libro cuando está mojado. María Engracia seguro que también puede explicarlo con más detalle, ¿no? El peso del libro, que sea en este sentido el peso físico, que sea también un peso real, ¿no? Que no se olvide, que se quede marcado, que nos pese en las espaldas esto para aprender. Yo creo que en el fondo la reconstrucción, el volver a construir es eso, ¿no? Seguir adelante. Los libros lo dicen. Mario, adelante. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bueno, a mí hay un episodio histórico, y me vuelvo al mundo griego, que es lo que a mí más me interesa y más he trabajado, que es la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas. Cuando los persas toman la ciudad, queman la Acrópolis, y sobre los cimientos, sobre las cenizas de lo que había sido el gran área sagrada de la polis, se vuelve a construir otra nueva área sagrada inmensamente más lujosa, más suntuosa que la anterior. No voy a entrar en cómo, no voy a entrar en la explotación de la liga ticodélica ni nada, sino en la idea de cómo se erige, de la destrucción se erige un edificio, un conjunto de edificios que todavía hoy nos fascinan, ¿no? y que forman parte o son un icono de lo que es la cultura occidental, como es el Partenón, el Erecteion y los Propíleos, ¿no? Esos templos que ahora nos fascinan son resultado de una reconstrucción de un área que quedó absolutamente arrasada. Y todavía hoy, si uno va a Atenas, puede ver algunos de aquellos restos incrustados en el muro norte, por ejemplo, de contención de la Acrópolis. Están los tambores del Hecatompedón, que era el templo de los 100 pies, que estaba más o menos en el mismo solar que ocupa el Partenón, y los escombros persas, que se llaman así, o se llamaron así los arqueólogos, cuando excavaron en la Acrópolis y encontraron enterrados los fragmentos de las esculturas arcaicas que se habían depositado con todo el respeto del mundo para construir un nuevo futuro. Yo creo que esa es una idea bastante bonita. Como digo, no voy a entrar en si Pericles tomó dinero o no tomó dinero del tesoro de la Liga de Delos, porque bueno, eso ya sería una cuestión diferente, ¿no? Quedémonos con la idea de la reconstrucción. Yo quería decir algo también, con el paralelo a eso sería la reconstrucción que hizo Nerón después del famoso y pavoroso incendio de Roma. La mala prensa de Nerón y las sospechas de que había sido el instigador del incendio. La Roma de después del incendio, ya con sus calles y sus ínsulas perfectamente construidas, fue una Roma mucho mejor que la anterior. Y también en el caso de Séneca tenemos una carta, entre las cartas a Lucilio hay una que es una carta consolatoria a alguien que ha sufrido el incendio de Lyon, un incendio que hubo en Lyon, contemporáneo de la época de Séneca, y aparte de los consuelos de que todas las ciudades se destruyen y que nada es estable, el final de esta carta incide sobre todo en que Lyon será reconstruida mucho mejor de lo que fue antes. Para mí, Roma. Aunque repita a Fernando, lo mío son los romanos, pero esa Roma que se inunda constantemente, que lo digo en mi capítulo, que sufre incendios una y otra vez, que sufre la barbarie de los godos, la de los visigodos, la de los galos, una y otra vez, y sigue ahí, y es eterna la ciudad. Yo creo que es el hito, podríamos decir, de la resiliencia, ¿no? Que sigue estando en pie todo, y pensar, por ejemplo, en el Panteón, ¿no? Lo que ha sufrido y sigue estando ahí y seguimos visitándolo, ¿no? Para mí es el mejor ejemplo, Roma. Muy bien, pues bueno, creo que con estas palabras de María Engracia podemos acabar la charla por hoy, no sin antes agradecer a todos los asistentes su presencia aquí esta tarde, y por supuesto a todo el mundo que ha estado
conectado online. Animaros a comprar el libro, sea aquí en vía física o en cualquier librería, o también online, como hemos dicho, en la página web de la editorial, remata.es, RHEMATA.es. Y nada, muchísimas gracias por su presencia y buenas tardes a todos.